Ahí está, ya se ve. Ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a trabajar con dos ejercicios bastante comunes en lo que son exámenes respecto de la primera parte. Este nos pide allá del polinomio de menor grado que cumpla simultáneamente estas tres condiciones, ¿sí? Y después viene la segunda parte, nos pide la factorización del polinomio. Entonces, si la primera condición nos pide que P de X sea divisible por el polinomio X cuarta más 81. O sea que P de X, vamos a poner de la primera, P de X nos dice que se va a escribir como X cuarta más 81 por un polinomio Q de X. ¿Sí? Escribe como producto de esos dos. Seguro que si quiero todas las raíces, que es lo que voy a querer en la segunda parte, voy a tener que buscar las soluciones a esta ecuación. ¿Que cuántas soluciones son? ¿Sí? Tengo X a la cuarta, así que voy a tener 4. Muy bien. Raíces que en principio son complejas. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que nos pide la segunda condición? La segunda condición nos dice que menos I es raíz del polinomio. Entonces, una de las cosas que tengo que ver es si dentro de estas raíces, de estas 4 raíces que tengo acá, está menos I. ¿Sí? Si está menos I, ya está. La primera condición cumple la primera y la segunda. ¿Cómo hago? Entonces vamos a ver. Menos I a la cuarta más 81. ¿Da 0? Menos I a la cuarta es 1. ¿No? Bien, entonces esto es distinto de 0. O sea que sé que menos I no es una de esas raíces. Entonces, sé que la voy a tener que agregar acá al lado del P de X. Pero además, ¿qué sabemos? Si tenemos una raíz compleja, ¿qué pasa con un polinomio que tiene coeficientes racionales? ¿Quién más tiene que ser raíz? La conjugada. La conjugada. Entonces, I también es raíz. ¿Sí? ¿Serio? Entonces, hasta acá tenemos que P de X es X a la cuarta más 81. Ahora tengo X menos Y, X más Y. Y en principio tengo otro polinomio. Voy a llamarlo S de X. ¿Sí? Que todavía no sé quién es. Veamos la última condición. La última condición nos dice cuánto vale el polinomio en 2 y cuánto vale el polinomio en 1. Si nos dice que P en 2 es 0, ¿qué significa? Que 2 es raíz. Muy bien. Ahora, como yo no hice las raíces del X cuarta más 81, entonces, ¿sí? Si ustedes hacen esto y saben quiénes son estas 4 raíces, ya van a poder saber si 2 está o no acá
de nuevo, para saber si lo agrego o no. Como yo no las hice y no las voy a calcular, si quieren después vemos cómo se hacía, pero por el momento lo dejamos ahí. Entonces lo que voy a ver es si 2 es raíz del polinomio x cuarta más 81. ¿Sí? Es una cuenta rápida. De nuevo, me pregunto. 2 a la cuarta más 81, ¿da 0? No. Entonces sé que no está, así que la agrego. Bien. Y después, no necesito más información que esa. Entonces, P de X nos queda X a la cuarta más 81. X menos Y. X más Y. X menos 2 por una constante, ¿sí? El término, el coeficiente principal. Que este coeficiente principal, como lo sacábamos, lo sacamos de esta otra condición. Muy bien. ¿Sí? De P en 1 igual a menos 1. Entonces, como menos 1 es igual a P en 1, de acá sale cuánto vale el valor de A. Bien. Encontramos el polinomio. Ahora, ¿se acuerdan cómo se calculaban las raíces cuartas de un número complejo? Claro, teníamos que buscar. Esto es X a la cuarta igual a menos 81. O sea que menos 81 necesitamos saber cuánto es el módulo, que es el número positivo, y cuánto es su ángulo, cuánto es su argumento. Menos 81 es un número real negativo, así que tiene que estar acá. ¿Sí? O sea que el argumento es pi. ¿Bien? Y ahora, ¿cómo seguiría? El módulo de X era la raíz cuarta del módulo de mi complejo y el argumento de los X, ¿cómo eran? Bien. Muy bien. Y este valor de K iba desde 0 hasta 3, ¿sí? Para que nos den las 4 valores. Entonces así obteníamos con estos valores de K los 4 argumentos para nuestro complejo. ¿Sí? Bien. Hasta ahí estamos. Nos acordamos de todo eso. Bien. Ahora después, para la factorización, bueno, la factorización en C es escribir estas 4 raíces más las 3 raíces que teníamos más el coeficiente principal. Si queríamos la factorización en R, estos dos factores de polinomios, de estos dos polinomios, ¿cómo los tengo que hacer? Tengo que multiplicar porque ambos son polinomios en C y no en R de X. Entonces esos dos tienen que estar multiplicados. Y después tengo que mirar las raíces, estas que encontramos de este polinomio, que no van a ser todas reales, no pueden,
y tengo que hacer los productos de el polinomio que lleva una raíz con el polinomio que lleva su conjugada, para que eso me asegure que va a ser un polinomio real. ¿Sí? Y la justificación de que polinomios de grado 2 son irreducibles en R de X es porque uno dice, bueno, porque las raíces de este polinomio son raíces complejas, no reales. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan de este tipo de ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No lo recuerdo en este momento. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés ahí? Sí. Sí. Con esto haces de mod para obtener el polinomio, para obtener, perdón, el complejo que está multiplicado. En realidad hay varias formas. Si yo quiero buscar las soluciones de esto, puedo ver quién es este complejo y puedo empezar a operar. Si no a esto, también le puedo decir, bueno, si z es igual a 0, es solución. ¿Sí? Porque esa la veo fácil. Ahora, si z es distinto de 0, lo que puedo hacer es a todo esto aplicar módulo y aplicar argumento. ¿Sí? Y ir obteniendo por separado las condiciones de módulo y de argumento para los complejos. ¿Sí? Entonces, no tengo que hacer de mod porque este 10 que tengo acá, cuando hago el módulo, por ejemplo, me queda módulo de z. Bueno, vamos a aplicar. Bien. Acá está el 1/2. Esto es módulo de z a la 6. El módulo de un producto de complejos se separa como el producto de los módulos. Así que lo puedo escribir así. ¿Sí? Y entonces, acá solo necesito calcular el módulo de este complejo y elevarlo a la 10. Bien. Y con el argumento pasa algo similar, ¿sí? Porque cuando tengo el argumento de un complejo elevado a alguna potencia, esa potencia, ¿cómo se traducía? Bien. Sí. Entonces, el argumento de todo esto, de todo este complejo, de todo este lado, era argumento de z cuadrado más el argumento del 1/2 más raíz de 3 sobre 2i a la 10. Ese 10 baja como un producto del argumento y solo necesito, todo se reduce a saber un módulo y ángulo del complejo 1/2 más raíz de 3 sobre 2 por i. ¿Sí?
A ver, si usabas Demoiselle, no iba a estar mal, ¿sí? Ibas a llegar a lo mismo. Lo que sí era muy importante acá es que hagan esta salvedad de que Z, si es 0, que verifica la ecuación, ya está, es una solución. ¿Sí? Y si Z no es 0, recién ahí lo puedo hacer, porque acuérdense que el argumento del complejo Z igual a 0 no existe, no está definido, entonces necesitaba hacer esa separación, que muchos no la hicieron en el parcial. ¿Bien? Claro, era un ejercicio muy similar a uno que habían tenido en la tarea. En la tarea, cuando tuvieron que entregar, el de complejos era muy parecido a este. Sí. Y cuando el z no es 0, otra manera de verlo es ahí nomás, bueno, puedo dividir todo por 0 en esa condición, por z al cuadrado, porque si el z no es 0, el z al cuadrado tampoco, y entonces les quedaba de un lado el z a la cuarta igual a el 1/2 más raíz de 3 sobre 2 por i, todo a la 10. Entonces, una manera era también, si querían ese 1/2 más raíz de 3 sobre 2i a la 10, lo resolvían por Demoiselle, aparecía un complejo y después despejaban y buscaban las raíces cuartas de ese complejo que aparecía. Ese complejo, 1/2 más raíz de 3 sobre 2i, en forma polar, podemos decir que tiene módulo 1, y el argumento es pi sobre 3, porque es el coseno es 1/2. Sí. Así que quedaba 1, pi sobre 3 a la 10. 1 a la 10 es 1, y después, bueno, sería 10 por pi sobre 3, y ahí habría que hacer alguna cuentita para llevarlo al cuadro. Eso, lo que tienen acá muchas veces los ejercicios en álgebra, en general, se los puede encarar a veces de distintas formas y llegar, por supuesto, al mismo resultado. Esta es otra manera de encararlo, y como venía Natalia también, porque ella hizo toda la condición de módulo y después toda la de argumento. Y de las dos formas llegamos al mismo resultado. No sé, vos por ahí, no sé cómo se llamaba, si era Antonella, cuál de ellas, dónde se te había presentado el problema o cuál era la duda específica. Sí. A veces lo que uno hace es, sobre todo cuando ve que hay muchos complejos en potencia, es pasarlo a la forma polar, porque las potencias en forma polar se resuelven mucho más rápido. Y entonces nos queda más fácil, o a veces se puede trabajar de otra manera, como por ejemplo acá uno ve que el módulo es 1 de ese complejo y entonces ya está, simplifica un montón de cuentas. Bien. Bueno, voy a buscar. Perdón, una consulta con el 5, creo que el B del parcial. Si lo podés, nos lo podés decir, porque la verdad es que no lo tengo a mano y no lo recuerdo. Bueno, es que yo tampoco, pero ahora lo busco. Del parcial, del primer parcial. Claro. Ahí. Sí, del primer parcial. A ver. Debe estar resuelto incluso. Sí. Sí, pero bueno, yo como que tengo problemas como para interpretarlo. Yo tuve problemas para interpretarlo. Ahí está, ahí lo está mostrando Natalia. ¿Cuál dijiste?
El B. Porque yo lo resolví tipo haciendo la determinante, todo eso, pero, o sea, comprobándolo con ejemplos, con la verificación. Pero se ve que, o sea, yo vi con la resolución que se hace de otra manera. Y esa otra manera es como que no me quedó muy clara. Lo debes haber visto que se hace aplicando las propiedades de B. determinante en Sí, general. sí, sí, sí. ¿Vos qué hiciste? ¿Buscaste la inversa de A y la multiplicaste? Sí, ¿Hiciste B por la inversa de A? ¿Todo eso hiciste? sí, sí. Y después hiciste B Y por A y lo multiplicaste por un cuarto. Y después buscaste los determinantes, ¿todo eso? no, en realidad solamente saqué el determinante de A y me dio que era cero, entonces por ende no se podía hacer una transpuesta. Tipo, al ser cero no puedes hacer una transpuesta, ¿no? O sea, se está contradiciendo. Y bueno, lo justifiqué diciendo que ya con que A no puedas, o sea, el determinante de A me dé cero, no iba a poder haber una transpuesta, entonces por ende no se verificaba. Una inversa, Porque querrás decir. inversa, claro, o sea, claro, yo saqué las K y verifiqué con cada valor de K, y como solamente uno me daba que el determinante era distinto de cero, dije, bueno, es este el resultado. Pero, bueno, se resolvió de otra manera, por lo que veo, y no sé, tipo, también es como que me decían que no tuve en cuenta todos los valores de K, aunque haya sacado bien el resultado, pero bueno, no sé si hay una manera de Vos encontrar los buscaste un valores de K. ejemplo, discúlpame, vos encontraste el valor de K para que valga esa Sí, igualdad, que eso es lo sí, que está pidiendo. Y que sí, existe un sí, único. ¿A vos te quedó o te quedó claro, o que sea, ¿cómo? yo Vos saqué los calculaste el valores de K. determinante de este A en función del K. No, a mí me ha dado que era, no sé si 15 medio o 4, qué sé yo, no me acuerdo. Uy, perdón la palabra. Eh, pero, o sea, yo verifiqué hacer la determinante porque si no, no se iba a poder hacer la inversa. Y, Bien. y como me dio que con cierto valor, no recuerdo cuál, no podía aplicar la inversa porque el determinante me daba cero, no tenía Ah, bueno. sentido decir que con el otro valor, por ejemplo, con este valor se podía realizar una inversa. Entonces el único valor que me podía realizarlo, o sea, me podía permitir realizarlo, era aquel que era distinto de cero a la determinante. Estoy haciendo cuentas. Ah, es que, ¿sabés qué pasa? Sí, No me acuerdo, no sé quién es la que está hablando. Solange, perdón. Solange, sí, perdón, es que no estaba buscando el nombre. Eh, Cuando vos haces el determinante de esta matriz, Mm, ¿sí? Para ver si tiene inversa o no tiene inversa, el determinante de la matriz te da que es cero solo si k es igual a menos 4, a eso, 4. sí, O sí, sea, para un K4, solo valor te da que es cero. O sea que sí, para un solo valor te dice que esa matriz no tiene inversa. sí. Para todos los Y, demás valores de k, esa sí, matriz tiene inversa. mm, Entonces, en realidad, eso no te alcanza. Ahora tenés que ver de todos los valores de k posibles, que son todos los reales salvo el 4, ¿cuándo se cumple la igualdad que te menciona acá abajo? claro, ¿Sí? O sea, vos lo pensaste como, me fijo si A tiene inversa o no, pero A tiene casi claro, siempre inversa, sí, sí, ¿sí? Salvo para un valor. Entonces lo que vos podías decir es, hay un valor para el cual no existe la inversa, listo, ese número no lo voy a tener que analizar de si se cumple o no ahí, pero para todos los demás sí. mm. Sí, es que yo lo Entonces, saqué los valores, pero son todos los claro, reales. A ver, la inversa existe para todos los valores de K reales salvo el 4. sí, claro, y en Entonces, eso de todos faltó, esos, tenías que fijarte cuándo se cumple con la igualdad de los determinantes. claro, me faltó esa parte entonces. Porque yo había puesto como que si K toma, o sea, todos los reales, excepto si K tomaba, o sea, si K era igual a 4 puse eso.
Y ya con eso ya saqué que, o sea, creo que había puesto que era falsa, pero no sé. Claro, Tipo, pero porque lo que vos faltaba, decís es claro, le faltaba, cuando no existe la inversa, claro, ¿sí? sí, Que no es todo lo que te está preguntando, porque acá dice, bueno, tenés esa matriz A, depende del valor K. Después tienes que calcular cuándo se cumple la igualdad de los determinantes. Dentro de esa igualdad de los determinantes, vos tenés involucrada la inversa de A. Entonces está bien, calculo cuándo existe la inversa. Lo que pasa es que la inversa acá existe siempre, sí, ¿sí? Salvo para un valor, después existe siempre. Entonces, para todos esos otros valores en donde existe la inversa, ¿cuándo se cumple la igualdad? ¿Sí? Y ahí era sí, que esa igualdad, la pregunta de si esa igualdad se incumplía para un único valor de K o para más de uno. claro. Sí, yo creo que la saqué, o sea, lo saqué la respuesta correcta, pero me faltó hallar valores, si no me equivoco. Pero bueno, lo había sacado y bueno, me había quedado con la duda de si, de capaz cómo sacaba a los otros, ¿no? Porque, Es que todos los otros ahora los sacás. A ver, ya sabés que con lo que vos hiciste, que es calcular cuándo existe la inversa de A, sabés que vale para todos los valores de K que son distintos del 4. Sí, sí, yo no me equivoqué en la cuenta, pero bueno, Sí, sí, no, queda está bien, porque el determinante es 2K menos 8, claro. así Bien, ahí que está. se Entonces, anula cuando K es 4, claro. sí, vuelvo acá. Teníamos que A a la menos 1 existe si K es distinto de 4. Ahora, hay que calcular el determinante de... ¿Dónde estás? B por A a la menos 1. Yo lo copio y te digo, bueno, Ahí está. igual al determinante de un cuarto De de B B por por, A. sí, Bien. ¿Sí? Entonces, acá tenés un montón de valores de K. O sea, todos los K tengo que analizar para todo K perteneciente a los reales menos el 4. ¿Cuándo pasa esto? Bien. sí, sí, sí. Pero, Entonces vos podés, ¿qué pasa? mm, Vos podés intentar buscar quién es A a la menos 1, pero siempre te va a depender de un K. Entonces probablemente lo que vos hayas hecho es hayas dicho, bueno, si K es igual a 2, ¿sí? Porque si no, tenés que buscar la forma genérica de la matriz inversa, sí, que en realidad son, como son infinitas las matrices inversas, una por cada valor de acá, entonces o buscás la forma genérica, que suele no ser tan linda la expresión, o le empezás a dar valores particulares acá. Darle valores particulares acá, en este caso, no te serviría, ¿sí? Porque ahí puede claro, ser que se te empiece a faltar alguno de los casos que te cumplen o no la igualdad. claro, ahí está, ¿Sí? sí, Entonces, es por eso que el único o el principal camino, el camino más sencillo, era empezar a partir de esta igualdad, usar las condiciones, las propiedades de determinante. mm, sí, Que vos ya ahora, sabés cuánto es el determinante de A y entonces sabés cuánto es el determinante de la inversa. sí, ¿Bien? ok, sí, 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 sí. ¿Se quedó Ahora sí. claro ahí? Sí, Un sí, poquito tenía dudas bien. porque, claro, porque yo había sacado como un valor que le correspondía y como que no lo tomaron, o sea, me dicen faltan valores, entonces, claro, no entendía por qué faltaban valores y me lo verificaba, pero bueno, ahora sí. Sí, ahora sí, porque en realidad tenías que analizar infinitos valores de K. Sí, bueno, gracias.
Nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí. Sí. Claro, acá lo que dice, tenés 3 matrices de R2 por 2 que cumplen que D por S igual a D por F. Eso lo tomás como cierto. En donde además D no es la matriz nula. Entonces afirma que E es igual a F. Y si es verdadero o falso, ¿no? O sea, si siempre que D por S igual a D por F y la D es distinta de 0, entonces E es igual a F. Eso es lo que se está afirmando ahí. ¿Y a vos qué te pareció? No recuerdo cuál será la demostración que se hizo ahí, pero bueno. El tema de las matrices y el producto, ustedes vieron que el producto es medio caprichoso de matrices y hay cosas que se verifican en el producto usual que no se cumplen en el de matrices. Y en el de matrices pasan cosas raras como que un producto es 0, capaz, y ninguna de las dos es 0. Y otra relación que se da en los números en las matrices por ahí se pierde, porque no porque sea distinta de 0 la matriz y la tenga así a izquierda, yo no es que divido por D, ¿no es cierto? Para que me quede igual a F, que cosa que haría con los números, y que uno tiende naturalmente a cometer o hacerle, obligar a las matrices a que cumplan las propiedades que cumplen los números reales, y resulta que no, porque este producto es muy particular. Entonces, en principio, no porque D sea distinto de 0, E va a ser igual a F. La condición debería Mira, haber sido que si D es inversible, E es igual a F. Pero bueno, a ver. a ver si esto ayuda, ¿no? De distinto de esta matriz. ¿Qué pasaría? Pensemos por un segundo que estos son números, como dijo Susana. ¿Sí? Las matrices no cumplen todas las propiedades de los números, pero pensemos por un segundo que estos son números. ¿Qué es lo que uno haría cuando tiene algo parecido? Sí, lo escribo acá abajo. AX igual a sí, por 5. ¿Qué es lo que haría con esta ecuación? Bien, pero ¿puedo dividir siempre por A? Si lo que a uno le gustaría es tachuela. Bueno, entonces ahí tengo el punto. Si A es distinto de 0, lo que podemos hacer es decir que X es igual a 5, ¿sí? Porque divido por A, simplifico. Ahora, si A es igual a 0, esta igualdad se cumple también. ¿Sí? Voy a escribir acá. Si A es distinto de 0, vamos a escribir un poquito más, sería X es A por 5 sobre A, y entonces estos son los que se van o los que me dan el 1. Bien. Acá D no es 0. Pero, ¿cómo sería el equivalente a dividir por D? Si yo quisiera dividir por D. Y no puedo pasar dividiendo acá. ¿Qué sería? La matriz inversa de D. Muy bien. Sería multiplicar por la matriz inversa. Entonces, vamos a poner así. Si existe D a la menos 1, yo lo que haría es D a la menos 1
por D por E igual a D a la menos 1 por D por F. Y entonces esto nos da la identidad, así que esto nos queda E. Y de este lado, esto también nos da la identidad y nos quedaría. ¿Sí? Pero te digo que una matriz inversible es mucho. ¿Sí? Y no está dentro de las condiciones que me están dando. Entonces, en realidad, eso me dice, ¿sí? Fíjense, en el enunciado nosotros no nos dice que D sea inversible. Lo único que nos dice es que es distinto de la matriz nula. Pero entonces eso me da a mí un pie para pensar de que esto implica E igual a F, es falso. ¿Y dónde voy a tener que buscar el contraejemplo? En buscar una matriz D que no sea inversible. ¿Sí? ¿Se les ocurre alguna matriz D que no sea inversible? Ajá. Ahí está. Esa matriz D es una matriz 2 por 2, es distinta de la matriz nula y no es inversible. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es buscar matrices E y F de manera que este producto me dé igual. Pero fíjense, yo les puse mucho cero a mi matriz D. Cuando yo haga no sé quién es esta matriz E, pero cuando yo haga el producto de esta fila por quien sea esta columna me da 0 y de esta fila por quien sea esta columna me da 0. O sea que esta matriz abajo tiene 2 ceros. Lo mismo pasa acá. ¿Sí? Entonces, ya directamente, si yo acá pongo un 1 y un 0, y acá pongo un 2 y un 0, ya tengo matrices distintas. Y ahora completemos. A ver. ¿Por qué pongo distintos números acá? Porque, bueno, fíjense que estoy pensando que la segunda coordenada, o sea, la que está en la segunda columna de D también es un 0. Entonces, me va a generar ceros. A ver. Puedo completar con lo que quieren. Lo que quiera. Pongo un 1. Lo voy a hacer más mala. Voy a poner 2 ceros. Lo estoy haciendo bien fácil. Fíjense. Esta fila por esta columna me da 0. Esta fila por esta columna me da 0. Las dos de abajo daban 0. Fila por columna 0. Fila por columna 0. ¿Sí? Lo estoy pensando en el momento, el ejercicio. ¿Qué tengo acá? D por F, D por E es igual a D por F. ¿Y cómo son D y F? Bien. Entonces, ya está. Yo, de haber hecho el análisis de que D tenía que
no sé de inversible, yo ya sabía que eso tenía muchas chances de ser falso. Bueno, empecé a buscar un contraejemplo. Puse una matriz bien sencilla de que sea distinto de 0 y no inversible. Y después empecé a hacer productos, buscando qué números, como yo lo que quiero es buscar un ejemplo, entonces empiezo a hacer productos completando con números fáciles, con muchos ceros. Siempre que tenga que dar contraejemplos con matrices, voy a buscar matrices que tengan muchos ceros para que me sirvan. ¿Bien? Y seguramente este no es el ejemplo, no es cómo está resuelto en la resolución del parcial. ¿Sí? Porque cuando uno da contraejemplos a medida que se le van ocurriendo los números. Claro, sí, tenía un montón tiene infinitas soluciones estos, Claro. o sea, infinitos contraejemplos satisfacen. Lo que se vio es que muchos pusieron el mismo contraejemplo, y cuando fueron a verificar el producto matrices, ese a muchos les dio un número. Eso es lo que se vio en ese ejercicio, el mismo número. Sí. ¿Quedó claro? ¿Solange era? No me acuerdo. Bien. Bueno. ¿Alguna otra duda? Profe, perdón, tienen que ser dudas específicamente del parcial solamente, ¿no? ¿No? Ah, ¿no? Ah, bueno, entonces algo que me tiene con mucha duda de complejos es el 7C, que por ejemplo te lo digo para que lo copies. Dale. Bueno, Claro, módulo la idea es que saquen todas las dudas sí, sí, esto en serio para el es examen de difícil todo. sacarlo. Sí, 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 sí. Sí, decime. Dale, módulo de Z menos, entre paréntesis, 1 más I, ¿Así? Sí, 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 sí. elevado a la 2, ese paréntesis. Bueno, se cierra el módulo, es igual a 9. No, perdón, el cuadrado está fuera del módulo. Ah, sí, afuera, perdón. Ahí, eso, ahí. Y bueno, después dice re de Z al costado porque, bueno, era para graficar. Es igual a módulo de Z. Bien. Y ¿Y bueno, cuál es la duda? eh, tipo, entiendo que pasa el 2 para el otro lado para hacer raíz de 9, pero después es como que me confunde mucho cuando queda raíz de A menos 1 al... Esto me parece que lo hizo un profesor, pero nunca, como que nunca lo pude entender. Tipo, creo que hizo el video. Y después te queda raíz de A menos 1 al cuadrado más B menos 1 al cuadrado, tipo todo bajo la misma raíz. Y nada, y tipo eso como que no entiendo dónde sale. Bien. Mira, vamos a hacer así. Vamos a empezar recordando un poco cómo era el tema de graficar. Si yo tengo a cuadrado más b cuadrado igual a r cuadrado, esto es la forma genérica de una circunferencia centrada en 0, ¿sí? Es como si este eje fuera el A, este eje fuera el B, y radio R, ¿sí? Siempre que yo tengo una expresión al cuadrado más otra al cuadrado igual a R al cuadrado, eso es una circunferencia. Sí, Es la forma genérica de graficar eso, ¿sí? Ahora, sí, me vengo para acá, un poco desprolijo. Si yo tengo a menos 1 al cuadrado más b cuadrado igual r cuadrado, ¿sí? Mis ejes son a y b. El b no cambió, ¿sí? Lo que cambió es esto, a menos 1. Ese menos 1 lo que me dice es que en realidad sigue siendo una circunferencia, lo único que tengo que hacer es correrla en 1 sobre el eje de A, mm, ¿sí? ok, Entonces,
Me voy al 1 y ahora dibujo acá la misma circunferencia. Con el mismo radio, lo mismo, lo moví ahí. Sí. Sigo. Si ahora me decía a más 1 al cuadrado más b menos 1 al cuadrado igual r cuadrado. Ahí sería el B, ¿Sí? el que se corre. Ahora, fíjate que corro los dos, Sí. pero corro. El A, acá está, yo sé que es A menos y ese menos es lo que se corre. ¿Sí? Entonces ese menos es lo que me dice para qué lado. Como acá dice más 1, en realidad este más 1 yo lo puedo ver como menos 1. Mm. Y entonces ahí sé que lo que se corre es menos 1. O sea que vengo acá. Y después el B se corre en 1 para arriba. O sea que este ahora es lo que antes era el origen, el 0, 0. A partir de este dibujo la circunferencia del radio que me piden. Sí. ¿Sí? Esa es la forma de dibujar circunferencia. Bien. Entonces ahora volvamos a nuestro ejercicio. Sabemos que el z es de la forma a más b. ¿Sí? Así que tenemos z, me olvidé cómo era, Menos. Ah, te lo dicto, te lo dicto. menos Ah, Menos 1 más sí. sí. 1 más i al cuadrado igual a 9. Sí. Ujú. Entonces esto es a más bi menos 1 menos i todo al cuadrado igual a 9. Entonces voy a juntar parte real, a menos 1, más parte imaginaria, b menos 1. ¿Sí? Y ahora el módulo es elevar cada uno de estos al cuadrado, sumarlos y ponerle la raíz. Que la raíz con el cuadrado este que tengo acá se va. Entonces esto directamente me queda a menos 1 al cuadrado más b menos 1 al cuadrado igual a 9. ¿Hasta ahí estamos ese paso? Sí. Sí, sí. Bueno, y ahora tenemos que dibujar esta circunferencia. Este 9 en realidad es 3 al cuadrado. O sea que esta es una circunferencia de radio 3 que está movida hasta la posición 1, 1. 1, 1. Este es el origen, ahora. Y a partir de acá, bueno, me va a salir cualquier cosa. Sí. Pero esto es el radio 3. Mm. Sí. ¿Sí? Sí. En la hoja, escala, todo es mucho más fácil dibujar. Ok. Bueno, esa condición ya está, ya la dibujé. Siempre que me aparezca una circunferencia va a tener esa forma y entonces yo ya voy a saber qué forma tengo que dibujar. Lo único que tengo que ver es dónde la muevo en el plano. ¿Bien? Ahora, después a esto, además, había que buscarle que la parte real coincida con el módulo. ¿Sí? Pero eso es aparte. Me parece que tu problema era este, ¿no? Sí, como que no interpretaba por qué, tipo, como que de la nada saltó de z menos 1 más i a módulo de a menos 1 al cuadrado más b menos 1 al cuadrado y como que no entendía dónde salía. Ahora sí Bien. entiendo. ¿Sí? ¿Quedó Sí, más claro? sí, listo. Gracias. Bien. Ah, bueno. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno. Recuerden que tienen habilitado el foro de consultas para el primer recuperatorio. Así que cualquier duda que surja en estos días, hoy, mañana y pasado,
la canalizamos por el foro, ¿sí? Semana que viene